¿Qué es lo que hace que hayas dejado de pensar en modo posibilidad y que estés todo el día pensando y actuando en modo limitación? ¿En qué momento dejaste de pensar que algo diferente podía ser posible para ti? Fijaos que este es el principio del fin y no nos damos cuenta que simplemente es un estado de conciencia, un estado en el que estás metida o en el que estás metido, pero que no te define, salvo que tú dejes que te defina. ¿Cuánto he oído aquello de, oh Vanessa, pero yo ya, tal y como estoy, yo ya estoy bien? ¿Por qué? Porque tienen lo esencial, lo básico, lo necesario para sobrevivir. Sobrevivir. Ya, Vanessa, pero hombre, todo el mundo quiere más, ¿no? No todo el mundo quiere mejorarse o no todo el mundo tiene tus inquietudes. ¿A quién no le gusta si nos pusieran un cheque en blanco? Y no estoy hablando de dinero solo, estoy hablando de mejor vida, ¿sí? Y nos pusieran un cheque en blanco diciendo, puedes pedir todo lo que quieras, que todo va a ser concedido. Realmente que me diga una sola persona que no empieza a ir con su mente a un estado más alto, más elevado, a pensar que igual, oye, si esto se me da así, y entonces empezamos a pensar de una manera mucho más elevada que donde estamos ahora y nos empezamos a abrir a un mundo de posibilidades que ahora no se contemplan. ¿Por qué no se contemplan? Primero porque no te conoces, este es el primer problema, no tienes ni idea de quién eres. Y como no tienes ni idea de quién eres, y te digo que no tienes ni idea de quién eres, porque si supieras quién eres, no te conformarías con tan poca cosa. Y no estoy hablando de tan poca cosa material, sino darte lo mínimo de lo mínimo, en lugar de darte lo máximo de lo máximo, porque sabes que eres lo mejor que tienes. Entonces, si yo no sé quién soy realmente y el poder que tengo, ¿cómo voy, sí? ¿Cómo voy a pensar que pueda haber algo para mí más grande que mi instante de este momento? Que pueda haber algo más grande que lo que mis ojos me dicen, que es lo que tengo en la cuenta, que es la pareja que tengo, que es la salud que tengo. O sea, si me dejo de llevar por mis sentidos, por lo que escucho, el entorno que tengo alrededor, ¿sí? Lo que veo. ¿Qué es lo que ves tú? ¿Qué es lo que escuchas tú? Y esto, el problema es que entra una parte de la mente. Así que una de las partes fundamentales de por qué nos limitamos tanto es que llegamos a acostumbrarnos tanto al personaje que nos hemos creído ser, que se nos hace casi imposible pensar que pudiéramos ser algo más grande que ese personaje, que pudiéramos lograr más cosas de lo que nos ofrece ese personaje, que pudiéramos pensar en grandeza y no en limitación desde ese personaje. Y esta es la clave. Desde ese personaje no puedes pensar más allá, porque ese personaje te va a llevar a un punto de la mente consciente que se llama la lógica. Y tu lógica es lo que te hace que estés donde estás. Tu lógica es quien hace que no seas capaz de pensar que para ti puede haber algo más, porque ya eres mayor, porque ya eres muy joven, porque ya cómo vas a cambiar tu manera de vivir ahora, fíjate en el entorno que tienes. Es que todo influye, todo afecta. Lo primero, ¿quién eres? Pregúntate quién soy. ¿Soy un ser limitado que me tenga que conformar con lo que me están mostrando mis sentidos que además no me gusta? ¿Que tengo que ir a trabajar porque tengo que pagar facturas pero no me gusta nada lo que hago? ¿Quién te ha dicho que te tengas que conformar con aquello? Y sé que lo fácil es que me digas, no, hombre, Vanessa, es que eres una soñadora. Yo tengo que pagar las facturas ya. Yo pensaba así hace 5 años, por eso estaba como estaba. Ni para pagar nada, ni lo más básico, casi ni un café. El hecho de pensar así era lo que me traía, o sea, la lógica me decía, no tienes dinero. Lo bueno que yo tuve en aquel momento es que yo sí pensé que yo no estaba viendo la realidad que yo era, que yo no estaba viendo el potencial que yo tenía y que yo no estaba sacando fruto aquello que yo soy, sí, en esencia. Entonces, si te paras a pensar que estás infrautilizando lo que tú eres simplemente por el hecho de que no te conoces y que si tus estándares
empiezan a cambiar. Si tú empiezas a conocerte más a ti, si tú empiezas a saber quién eres, si tú comienzas a decir, oye, ¿por qué me estoy pidiendo a mí mismo o a mí misma estar aquí cuando yo sé que puedo estar aquí? Porque en el fondo de ti, en un momento de lucidez mental, sabes que estás infrautilizando tu poder. ¿Por qué infrautilizas tu poder? Porque es más fácil no hacer nada que movernos en contra de la corriente. La corriente te lleva a confórmate, ya tienes no sé qué edad, ya estás así acomodado, ya tienes tu familia montada, tienes todo montado, quédate donde estás. Cuando no te cuestionas nada y te dejas llevar por la corriente, te garantizo una cosa. El sufrimiento siempre va a estar garantizado para una persona que ha venido a este mundo a hacer algo muchísimo más grande de lo que está haciendo y se está limitando porque no se conoce. Esa es la parte que es un dolor del alma. O sea, ¿cómo has venido a esta vida a ser una versión más elevada de lo que crees? Con diferencia. Si hay un propósito en la vida es empezar a escalar estados de conciencia y no quedarte donde estás, ¿no? Y empezar a darte cuenta que no eres un esclavo o una esclava de tu situación, del momento, sino que en la situación del momento se ha producido porque tú tienes en tu mente subconsciente una serie de creencias, una serie de paradigmas que te hacen que tengas unos hábitos concretos. Y eso, sumado con esas creencias limitantes, ¿sí? Están interrumpiendo algo fundamental que es quién eres, ¿no? Tu autoimagen. Han configurado tu autoimagen en base a unas limitaciones, incluso a nada que tenga que ver contigo. ¿Cuánto yo me he limitado porque he creído que era torpe? Yo durante un tiempo no paraba de tropezarme por todas partes, lo he contado muchas veces, pero es que me parece tan gráfico. O sea, no paraba de tropezarme por todas partes, se me caía todo en las manos. Mi madre hasta el punto que me decía, hija, tú de cabeza eres muy lista, pero con las manos eres muy torpe, eres un pato. Eso de eres un pato me lo creía hasta tal punto que entonces tenía que manifestar ser un pato y me sentía muy poco habilidosa, ¿no? En cierto modo. Y efectivamente no paraba de tropezarme. ¿Qué pasó? Que me creí torpe, identidad, me creí torpe, autoimagen, ¿ok? ¿Qué es lo que hice? Pues evidentemente un día, empezando ya a conocer más en profundidad cómo funciona la mente, dije, no, tengo en mi mente subconsciente una información errada. Yo no soy, porque de hecho ya me lo veía en muchas otras cosas, una persona torpe, soy una persona habilidosa. Entonces empecé a impregnar mi subconsciente de nueva información que no me iba a dejar metida en la cajita de la incapacidad, de la torpeza. Porque además tienes que saber que si te has creído una sola de estas cosas, por ejemplo la torpeza, te vas a sentir torpe y no solo te va a salir en tropezones que te puedas pegar en la calle, te va a salir en todo. Porque la torpeza y la incapacidad son primas hermanas. Ojo con lo que nos creemos, porque no sabes lo que estás haciendo contigo. Al no saber lo que estás haciendo contigo, eres inconsciente y entonces vas a operar por pura lógica. La mente consciente, desde la lógica, te va a decir, eso no es para ti, tú no eres tan habilidosa. Ese trabajo no, por ahí no es, porque ya ves, eso para ti no, tú no eres capaz de hacer eso. Así que tenemos dos maneras de vivir. Desde nuestra identidad antigua o desde nuestra nueva identidad. Podemos crear una nueva identidad. Porque si te has creído durante, con suerte que te hayas dado cuenta, la mitad de tu vida, con suerte, la mitad de tu vida, que eras esto torpe, poco habilidosa, que no valías para esto, que no valías para lo otro, que es que eso para ti no, incapaz, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedería en tu vida, en tus decisiones? O sea, ¿operarían tanto por la lógica de la mente consciente? La lógica de la mente consciente recuerda que esa lógica de la mente consciente es en base a todas las grabaciones, creencias limitantes, identidad falsa, paradigmas
que están metidos, impregnados ya han tomado raíz en tu mente subconsciente, que realmente es la que tenemos que cambiar. Si tú quieres que tu lógica, esa parte de la mente consciente, empiece a cambiar, tenemos que impregnar de otra información absolutamente diferente a tu parte de la mente subconsciente. Sobre esta hay que incidir. Entonces, ¿por qué conformarte en la vida con resultados mediocres, basados en lo que tú crees que puedes hacer y no hacer, puedes tener y no tener, puedes ser y no ser? En este instante, ahora, que sabes que está basado en toda la construcción, todo el constructo que has hecho de ti, definido entre lo que han dicho que eres, entre lo que te han dicho que eres o no eres, entre lo que te han dicho que puedes o no puedes, entre lo que te han dicho que harías o no harías, y luego lo que tú te has creído y te sigues contando y sigues pensando. Entonces, modo lógica. Pero modo lógica, ¿qué lógica? Desde la lógica de tu mente consciente, en base a una información errada y limitada de tu mente subconsciente, que es la que te está manejando, y tú tratas de ponerte pretextos, excusas, desde la mente consciente, desde esa lógica. Ay no, pero yo por ahí, ay no, es que eso a mí, ay no, es que por ahí no es. ¿Cómo vas a saber si por ahí no es? Si te has creído una cantidad ingente de cuestiones y cosas que nada tienen que ver contigo. ¿Y por qué yo te lo puedo decir esto? Primero, porque me avala que no paro, me dedico a esto, de hacer mentorías 1-1 y mentorías grupales cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día con muchísimas personas. Pero sobre todo lo que más me avala es mi propia historia personal. El darme cuenta de que lo que a mí me hizo estar con deudas económicas, sintiéndome vacía y perdida, a sentirme en armonía en todas las áreas, y la diferencia no es el tiempo, la diferencia que durante este tiempo lo que ha cambiado ha sido la imagen que tengo acerca de mí. Lo que ha cambiado ha sido mi identidad. Yo un día me cansé y dije, esto no hay quien lo aguante ya, el sufrimiento, y debe haber algo diferente. Ahora, sí que pasó algo, ¿no? Y es que yo no dejé de creer de que tenía que haber algo diferente. O sea, es esta expresión de te aferras a un clavo ardiendo, porque sabes que tiene que haber algo, porque todo el mundo a los que ves que les va bien, te lo cuentan, ¿no? Y es como, algo más tiene que haber. Lo único que está pasando es que yo ahora no veo más allá. Entonces, este fue el clic que hice de, si ahora yo no veo más allá, ¿qué me está tapando la vista? Y lo que me estaba tapando la vista era la autoimagen que yo tenía en aquel momento. Una autoimagen limitada, incapaz, de sentirme incapaz, en limitación, etc. Entonces, ¿qué va a marcar la diferencia? Todo en tu vida va a estar predeterminado. Todas tus decisiones vienen de lo que tú quieres ser. Y no tienes que estar con la misma identidad que cuando tenías 5 años y te creías que se reían de ti, por ponerte un ejemplo. No tienes que estar toda la vida con esa misma identidad. ¿Cuántas personas veo que son el típico arquetipo de payasete y siguen actuando de la misma manera en la familia, con los amigos? Y dices, sigues igual, ¿verdad? Porque no se han dado el permiso de ver que no son aquello y que simplemente aquello es un artificio que están usando para tratar de sentirse incluidos allá donde están. Y generalmente, por cierto, ante este arquetipo no van a ser muy abundantes, porque no puede haber abundancia en ninguna de las áreas cuando una persona necesita mucho apruebo de los demás, porque entonces, ¿qué te estás diciendo? Que eres un ser abundante o carente. Ya lo sabes, ¿no? Así que si me lo avala algo, es mi propia historia personal.
que hace 5 años estuviera trabajando como abogada. O sea, es que si alguien ha cambiado profundamente la autoimagen, o sea, mi autoimagen era de abogada, porque era lo que me estaba dedicando hace 5 años. Y ahora mi autoimagen es totalmente diferente, ¿no? O sea, ¿qué queréis que no estáis viendo? Fijaos, si quieres ver para creer, estás muy equivocada, muy equivocado. Nada se te va a dar. ¿Por qué? Porque en los momentos en los que estamos más bajitos y queremos aferrarnos a ver, no podemos ver porque no estás en capacidad de ver. ¿Por qué no estás en capacidad de ver? Porque tu estado de conciencia te lo impide. Es como una neblina que está en medio. Y empiezas a ver realmente cuando te permites empezar a soltar viejos conceptos, viejas identidades, viejas autoimágenes que no te sirven. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quieres mantenerte como estás? ¿Estás muy feliz? ¿Estás en realización? ¿Crees que no puedes obtener más de la vida que lo que estás obteniendo a día de hoy? No te limites. Dejad la lógica de tu mente consciente, que está absolutamente dirigida por tu mente subconsciente, limitada. Vamos a impregnar el subconsciente, empieza a aprender cómo funciona tu mente. Empieza a aprender a dominarte. Empieza a aprender a cómo cambias tu autoimagen. Tan poderoso esto. Y cómo empezar a utilizar las reglas del propio universo, ¿eh? O sea, que todo está inventado. Pero vamos a hacerlo. Vente, pregunta. ¿Cómo puedes hacer para cambiar esto? Pregunta. Pon inquietud. Pon curiosidad. Dale. No te quedes en donde estás. No te quedes contándote que eres lo mismo de siempre. Este es el proceso puro de individuación inconsciente que decía Carl Gustav Jung, que es que no te valen las reglas del juego, tus cartas de la vida. En la primera etapa de tu vida que en la segunda no sirven. Por eso vas a sufrir. Y vas a sufrir porque te estás conformando con una mano de cartas que no es la tuya hoy. Y que igual no ha sido la tuya nunca. Fíjate lo que te digo, es más importante. Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho, que es esta parte en la que creo que Jesús, os lo voy a contar de aquella manera, creo que Jesús le decía a Pedro, camina sobre el agua, ¿no? Sobre las aguas. Creo que era Pedro, cuando Pedro confió. Así que si me lo avala algo, es mi propia historia personal. Que hace 5 años estuviera trabajando como abogada. O sea, es que si alguien ha cambiado profundamente la autoimagen, o sea, mi autoimagen era de abogada, porque era lo que me estaba dedicando hace 5 años. Y ahora mi autoimagen es totalmente diferente, ¿no? O sea, ¿qué queréis que no estáis viendo? Fijaos, si quieres ver para creer, estás muy equivocada, muy equivocado. Nada se te va a dar. ¿Por qué? Porque en los momentos en los que estamos más bajitos y queremos aferrarnos a ver, no podemos ver porque no estás en capacidad de ver. ¿Por qué no estás en capacidad de ver? Porque tu estado de conciencia te lo impide. Es como una neblina que está en medio. Y empiezas a ver realmente cuando te permites empezar a soltar viejos conceptos, viejas identidades, viejas autoimágenes que no te sirven. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quieres mantenerte como estás? ¿Estás muy feliz? ¿Estás en realización? ¿Crees que no puedes obtener más de la vida que lo que estás obteniendo a día de hoy? No te limites. Dejad la lógica de tu mente consciente, que está absolutamente dirigida por tu mente subconsciente, limitada. Vamos a impregnar el subconsciente, empieza a aprender cómo funciona tu mente. Empieza a aprender a dominarte. Empieza a aprender a cómo cambias tu autoimagen. Tan poderoso esto. Y cómo empezar a utilizar las reglas del propio universo, ¿eh? O sea, que todo está inventado. Pero vamos a hacerlo. Vente, pregunta. ¿Cómo puedes hacer para cambiar esto? Pregunta. Pon inquietud. Pon curiosidad. Dale.
No te quedes en donde estás. No te quedes contándote que eres lo mismo de siempre. Este es el proceso puro de individuación inconsciente que decía Carl Gustav Jung, que es que no te valen las reglas del juego, tus cartas de la vida. En la primera etapa de tu vida que en la segunda no sirven. Por eso vas a sufrir. Y vas a sufrir porque te estás conformando con una mano de cartas que no es la tuya hoy. Y que igual no ha sido la tuya nunca. Fíjate lo que te digo, es más importante. Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho, que es esta parte en la que creo que Jesús, os lo voy a contar de aquella manera, creo que Jesús le decía a Pedro, camina sobre el agua, ¿no? Sobre las aguas. Cuando, creo que era Pedro, cuando Pedro confió, Jesús le pidió a Pedro que caminara sobre las aguas. Cuando Pedro confió, es decir, tuvo fe y no veía, pero tuvo fe, pudo caminar sobre las aguas. Cuando dejó de tener fe es cuando se cayó. Hombre de poca fe. Entonces tenemos que empezar a impregnarnos con todo lo que ya hay. No hay que inventar nada, no hay que hacer cosas extrañas. Hay que sacar los recursos que tú eres y tienes de dentro y que empieces a ver quién verdaderamente eres y qué puedes hacer con tu vida a partir de cada día y accionar. Pero tienes que creer sin ver. Muévete por fe y no por vista y veremos dónde llegas y qué vida creas. Palabra.